Si solo pudieras escoger o solo tuvieras el dinero para comprar una única barra de calistenia, ¿cuál sería? Aquí te voy a contar cuál es mi recomendación para que compres la mejor barra de calistenia. Así que vamos a darle. Actualmente tengo 41 años y ya con más de 23 años entrenando calistenia, practicando diferentes ejercicios, utilizando diferentes parques, barras, inclusive realizando eventos de calistenia, me he dado cuenta que si bien es ideal si uno pudiera tener todas las barras existentes, si solo tuvieras que escoger una única barra, ya sea por comodidad o por presupuesto, que pasa muchas veces, solo tienes dinero para comprar pocos accesorios. Según mis años de experiencia, aquí te presento la mejor barra de calistenia que puedes comprar. Y esta es la barra móvil de calistenia tipo paralela. Sí, solamente una única barra. Y aquí te voy a explicar el por qué. Comencemos. Para mí, la barra ideal debe cumplir con estos parámetros: que me permita entrenar múltiples ejercicios, que me permita trabajar diferentes músculos de mi cuerpo, que sea fácil de transportar, fácil de ensamblar y que no me ocupe mucho espacio para que la pueda utilizar cada vez que yo quiera sin preocuparme tanto de dónde la colocaré. Y por supuesto, que sea de un precio razonable que me permita comprarlo sin tener que pasar tantos años reuniendo dinero para poder adquirirla. Así que pienso que la que más cumple estos parámetros es la barra mediana tipo paralela móvil. Ellas normalmente vienen en pares, por eso se llaman paralelas, pero para esta ocasión solo necesitaremos una. De hecho, muchas tiendas te pueden vender una sola. Y si tuvieras que comprar la segunda, igualmente te va a ser útil. Pero aquí específicamente vamos a hablar de una sola. Y si la logras conseguir de a una, probablemente te salga casi a la mitad de precio que comprar las dos paralelas. Su valor, dependiendo de la marca y calidad, puede rondar entre los 50 a los $150. Esta que te muestro en el video es un modelo que yo diseñé, pero puedes encontrar similares en tiendas fitness o de calistenia. Te recomiendo elegir un modelo con la base desarmable. Así ocupará menos espacio e igualmente la podrás armar rápidamente, ya que suele traer un par de pernos por cada lado que puedes apretar. Lo importante es que te asegures de que es un modelo que se sienta firme. Este tipo de modelo es ideal ya que lo puedes llevar fácilmente en el auto o lo puedes guardar debajo de la cama o en cualquier lugar y así ocupa menos espacio porque puedes separar la base de la barra. En cuanto a su peso, normalmente suele empezar entre 8 a 15 kilos, así que no son tan pesadas para un calisténico común y lo puedes incluso llevar caminando al parque si es que no vives muy lejos. Como todo en la vida, no es una barra perfecta, pero te voy comentando cómo voy solventando. Por ejemplo, a la hora de hacer el calentamiento, si voy a utilizarla amarrando una banda elástica para hacer el calentamiento, se puede mover porque es muy ligera, pero si coloco unos pesos del otro extremo, la puedo ocupar como base para realizar mis calentamientos con banda elástica. Recuerda que en mis entrenamientos siempre te comento sobre la importancia de realizar una buena fase de calentamientos previa a la fase ruda de tus workouts. Salgamos de este punto rápido e imaginemos que eres un calisténico loco de esos que les gusta hacer piernas. Usarías la barra como apoyo para estabilizarte o si necesitas hacer un poco de fuerza con tu brazo para terminar de subir. Inclusive, si eres más avanzado, puedes utilizarla para sujetarte haciendo ejercicios más complicados, como la pistol squat y también como la sissy squat, entre otros. Si eres de los que les gusta entrenar la espalda y bíceps, puedes hacer ejercicios como las clásicas australianas, tanto con piernas dobladas o con las piernas estiradas. Puedes aumentar su nivel colocando los pies en una superficie más elevada y hacer remos más avanzados. Inclusive pudieras hacer dominadas en postura de front lever
y así trabajar la espalda aún más. Puedes hacerlo con banda elástica o en progresiones. Imaginemos ahora que es día de trabajar pectorales y tríceps. No hay problema, puedes realizar ejercicios como los fondos en barra, que luego te servirán mucho para realizar el muscle ups. Y si quieres algo más fácil, puedes realizar flexiones imaginando que son unas mini paralelas e inclusive también puedes colocarte en otra posición y realizar fondos en banca. Ahí tienes 3 diferentes niveles en los que puedes trabajar tus pectorales y tríceps. Si en este mismo día o en otro quieres anexar entrenamiento de hombros más específico, igual pudieras hacer ejercicios como flexiones en invertida en L y usarías la paralela como punto de apoyo para tus pies, o si eres más experto puedes realizar flexiones en mini paralelas utilizando los extremos de la paralela. Si eres ya un super calisténico, puedes inclusive realizar handstand o flexiones en handstand en la barra mediana. Esto sí es bien rudo. Si eres de los que les gusta realizar ejercicios isométricos, puedes realizar muchos con esta barra. Los típicos que harías en la barra alta como front lever, back lever. También puedes realizar el sit con la barra tumbada. Puedes realizar handstand tanto con la barra tumbada como en la barra mediana. En fin, tu imaginación es el límite. Si eres de los que les gusta realizar ejercicios de flexibilidad, también puede utilizar la barra media como punto de apoyo para estirar partes de tu cuerpo. Yo no tengo mucha flexibilidad, así que debería utilizarla con más frecuencia. Y para ya finalizar, con mis años de experiencia te puedo resumir que esta es una barra muy versátil y que tiene mucha utilidad por su precio. Trabajas todo el cuerpo con esta estructura y no necesitas ninguna otra, mucho más si eres principiante o de nivel intermedio. Inclusive yo que soy avanzado, es la que prefiero llevar a todos lados cuando salgo de viaje y puedo llevar mi auto. Recuerda compartir con quien creas le pueda servir de utilidad. Deja tus comentarios sobre qué te pareció este video y qué opinas sobre esta barra. ¿La has utilizado anteriormente? Bien, considera suscribirte y nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.